Buenas tardes, hermanos, en el nombre del Señor. Vamos a empezar una etapa nueva del estudio de Nehemías y vamos a comenzar con las guías que dimos para leer el libro y para que nosotros comenzáramos en este caso, profundizar un poquito, tuviésemos una primera vista panorámica del estudio y del libro. Y empezamos nuestra guía, realmente fue las oraciones de Nehemías. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es, a través de unas guías que nos van a ayudar a, a localizar algunos detalles del libro y demás, vamos a introducirnos un poquito más en el texto para así tener una noción mejor de la historia y además tener, por supuesto, mucha mejor enseñanza. Comenzamos con una oración. Señor, te damos gracias en este día, Padre, por lo bueno que tú eres, Señor, porque tú has sido nuestro refugio, Padre. Dios mío, danos más aliento, Señor, síguenos acompañando. Padre, ayuda a las personas que están pasándolo mal, Dios mío, y que tu iglesia, Dios mío, tenga este momento de reflexión y de comunidad para escuchar tu palabra y hacerla por obra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, tienen las guías ahí y vamos a comenzar con la primera pregunta que dice así: ¿cuál es el significado de cómo termina Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23 y el comienzo de Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 3? A ver, esta pregunta es importante porque nos habla un poquito de la fecha del libro en el canon de la Biblia, es decir, en todo lo que es la línea cronológica de los libros de la Biblia. Es importante que nosotros sepamos que posiblemente el libro de Esdras y de Nehemías conformaban en la antigüedad un solo libro. Nehemías parece un libro y Esdras, junto con Esdras, como los últimos del Antiguo Testamento. Así que más o menos el libro podría ser redactado entre el año 431 y 430 a.C. y, como ya saben, a partir de ahí hay un silencio profético de parte de Dios que dura 400 años hasta que viene Juan el Bautista y después, posteriormente, Jesucristo. Así, hermanos, que es importante este libro, porque este libro es donde realmente el judaísmo, tal y como lo conocemos nosotros hoy, va a ser desarrollado. Es decir, hay un judaísmo antes de la venida de Esdras y Nehemías para conformar otra vez el pueblo y un judaísmo posterior a lo que levantó Nehemías y Esdras. En este caso vamos a ver a un judaísmo más inflexible con el extranjero, más celoso con la palabra de Dios, más celoso con la raza, más ya aparecen en este tiempo de 400 años de silencio las sectas judías, como son los fariseos, como son los saduceos. Y bueno, pues comienza a nutrirse ahí un poquito el germen de la religión judía tal y como nosotros la conocemos hoy. Ya hemos visto en las oraciones de Nehemías cómo Nehemías planta cara al pecado del pueblo y de una manera, bueno, pues les dice que se preocupen más por ellos, por la raza, por el pueblo de Israel. Por tanto, a partir de ahí vamos a ver un judaísmo realmente más aislado del resto de los vecinos, más aislado del resto del mundo. Y bueno, como hemos dicho, un pueblo que va a ver en la escritura de una forma casi ya legalista en los últimos tiempos, los tiempos de Jesús, pues la historia de Israel y su movimiento. Por eso es importante saber cómo termina Segunda de Crónicas y comienza Esdras, porque Segunda de Crónicas va a terminar con el comunicado de Ciro de que Israel vuelva a su tierra después de la esclavitud. Y el comienzo de Esdras casi es una copia de ese decreto de Ciro, y nosotros podemos ver ahí
cómo realmente el libro comienza de una manera en la que nosotros podemos decir, bueno, pues Dios habló y realmente el Señor trajo a su pueblo de vuelta. Y así el comienzo del libro va a ser un comienzo alegre, un comienzo de ánimo, un comienzo con un título muy importante para el pueblo de Israel, porque Dios va a continuar estando con él, el Dios de los cielos, que es un título del Dios universal, de la creación, que lo usa Abraham por primera vez, y posteriormente también Nehemías y Jonás. Así que bueno, pues ese es más o menos la importancia, ¿no? La importancia de ver que el Señor es un Dios que trabaja para el favor de su pueblo. Y Esdras toma eso para comenzar esta parte de la historia. Y bien, y ya ubicados en Nehemías capítulo 1, una de las formas que podemos nosotros leer la palabra de Dios es a través de escenas, ¿no? Como cuando nosotros vemos una serie o una película. Las series y las películas van por escenas. Comienza la introducción presentando a los personajes, luego, bueno, un poquito más de la trama, hasta que hay un clímax ahí en la película, en la serie, y es donde se va desarrollando todos los personajes, los diálogos, hasta que llega a un fin. ¿Por qué decimos que esta es una forma buena de leer las escrituras? No de leer todas las escrituras, pero sí la parte narrativa. Es decir, nos encontramos ante un libro que es narrativo, un libro que narra historia. Por tanto, una historia tiene eso, tiene un narrador, tiene personajes, tiene una trama y un desarrollo, ¿verdad? En el caso de Nehemías, ustedes pueden ver que más que una historia es un diario, el diario del propio Nehemías de cómo sucedieron las cosas. Y el mismo libro nos va a indicar también que a veces Nehemías ya habla conociendo lo que va a ocurrir, porque es un diario que se cuenta posiblemente muchos injertos finalmente, cuando ya él ha terminado toda la obra que tenía que realizar. Por tanto, entender los libros narrativos de esta forma nos va a ayudar mucho a identificar lo importante y no escoger todo así de una manera ligera. Por tanto, en el capítulo 1, que son 11 versículos, nosotros podemos dividir el libro por escenas también, pero lo vamos a hacer por capítulos para ir desmenuzando con mayor detenimiento. El capítulo 1 tiene varias escenas. ¿Cuáles son tus escenas? ¿Qué escenas has visto tú en el capítulo 1? Bien, pues nosotros vemos que la primera escena es donde se presenta Nehemías, el narrador del escrito, y nos ubica con un grupo de personas que llegan de Jerusalén, a las cuales él, Nehemías, le pregunta por dos cosas: por su pueblo y por su ciudad. Versículo 1 al versículo 2. Vean que ya estamos metiéndonos en faena, así que remánguense bien la camisa porque vamos a meter mano pero hondo. Hermanos, primera escena. Nehemías se encuentra con una gente que llega de Judá, en las cuales está también su hermano, un hermano carnal. Y él le pregunta, le da alegría verlos y le pregunta por su pueblo y por su ciudad, igual que cualquiera de nosotros. Si estuviésemos en el extranjero y viéramos, ¿verdad?, algún conocido que viene de nuestra ciudad natal. Ahora, la segunda escena es la respuesta de estas personas a Nehemías. ¿Cuáles son las respuestas de estas personas a las dos preguntas de Nehemías? Por un lado, habla de que el pueblo está en gran mal, en gran afrenta. Y el muro de Jerusalén, y esta ya va a dar respuesta a la pregunta sobre la ciudad, el muro derribado y las puertas quemadas. Vean que no hablan ellos de algo de lo que ocurre en el interior, que también ocurría, es decir, el templo prácticamente estaba parado, su actividad, la gente pues no vivía en Jerusalén, pero sin embargo estas dos cosas bastan para que Nehemías supiese la gravedad del asunto. Si tu ciudad está sin muros y sus puertas quemadas, ¿qué entenderías tú? Pues que allí no vive nadie. ¿Por qué? Porque no se puede vivir en un sitio que no hay seguridad.
Por tanto, estas cosas que le dice a Nehemías, estas personas, rápidamente Nehemías las comprende. Y entramos ya en otra escena, que es la reacción de Nehemías ante esas respuestas que han dado estas personas que han venido de Judá. La reacción de Nehemías dura más de un día, lo encontramos en el mismo texto, y narrativamente dura desde el versículo 4 al versículo 11. Y estas son las reacciones. Primeramente, Nehemías se sienta y llora. Segundo, hace duelo. Tercero, ayuna. Cuarto, ora a Dios. Esas son las escenas que nosotros vemos. Se sienta, hace duelo, llora, hace duelo, ayuna y ora a Dios. Y en ese momento de la oración es cuando el narrador se va a explayar. Si nosotros, por eso es importante verlo todo como escenas, porque así nosotros vamos a tener un esquema mejor del texto. Llegamos al versículo 4. Del 1 al 4 ha pasado todo eso que hemos dicho. Y en el 4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Por eso hemos dicho antes que la reacción de Nehemías dura más de un día. Ayuna Nehemías y ora delante de Dios de los cielos. Y a partir del 5 en adelante, el narrador nos describe la oración de Nehemías. Bueno, ¿qué encontramos en la oración de Nehemías? Primero, reconoce a Dios. Ya lo hemos dicho bastantes veces en otros estudios y por eso no nos vamos a parar. Nehemías reconoce la grandeza de Dios. Es el esquema de su oración. Le ruega que lo escuche. Ora por Israel y reconoce los pecados de su pueblo contra Dios. Le recuerda a Dios el pacto, tanto el lado negativo como el lado positivo, y le recuerda que Israel es el pueblo de Dios. Y finalmente él se ofrece para restaurar el honor de Dios y por tanto también el de Israel. Como podemos ver, el 60% del capítulo 1 es la oración de Nehemías, más del 60%, perdón, el 60%, mejor dicho. Por lo tanto, el narrador lo que quiere aquí enfatizar es esa parte, no hay otra, porque de 11 versículos, la mayoría pues es la oración, pues lo que quiere que nosotros tengamos, el narrador del libro, nosotros tengamos atención, es en la oración de Nehemías. Ahí está el núcleo del capítulo 1. Que nosotros pongamos atención a ese elemento. Ahora, la tercera pregunta de la guía es: ¿por qué son tan importantes los detalles históricos en los primeros versículos de Nehemías? Los primeros versículos dicen: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Ahora, ya dijimos en otro vídeo, nos posicionamos, Quisleu, el mes de Quisleu es más o menos mitad de noviembre, mitad de diciembre, y por eso nosotros podemos ver que esta escena aparece casi a finales de año. Cuando dice en el año 20, se refiere al año 20 del reinado de Artajerjes. Por eso es bueno tener un diccionario bíblico aparte, o el mismo internet nos ayuda para ver un poquito, entrar en la historia de Artajerjes, ¿no? Y vemos que en el año 20 del reinado de Artajerjes es cuando ocurre eso. Casi al final de año. Y estando en Susa, capital del reino. Ahora, es importante que nosotros nos ubiquemos en lo que es Susa, ya lo dijimos. Dijimos que Susa era la antigua capital de un reino, del reino persa. Así, hermanos, nosotros ya ubicados en el momento histórico que habla Nehemías, en el imperio persa, en el rey Artajerjes I, casi finales de año, en el año 20, ya nosotros tenemos una imagen de dónde ocurrió. Pero ¿por qué son importantes estos detalles históricos? Porque nos ubica en un contexto, hermanos, determinado de la historia de Israel
y por tanto también de la historia del plan de Dios, de la redención. Todo es un proceso. Estamos preparando o se está viendo el escenario en el cual Cristo, 400 años más tarde, va a llegar. Y este es el tandem, la plataforma en la cual todo se va a desarrollar, escenas o episodios antes de que Cristo venga. Ahí se va a cocer lo que son los celotes, lo que son los fariseos, lo que son los saduceos, la liturgia del templo. Todo eso se va a dar en estos años que vienen a continuación de la historia, y por tanto es importante que nosotros tomemos en cuenta la historia de Nehemías, porque es parte de la historia del pueblo de Israel, y por tanto también parte de la historia del plan de Dios para la humanidad y por tanto de la salvación. Y esos datos históricos claros nos hablan de un Dios que efectivamente, mis hermanos, interactúa y realiza hechos históricos en el mundo. Es decir, el Señor Dios de Israel, el Señor Dios de su iglesia, actúa y ha actuado y actuará en la historia humana, cosa que no hacen otros dioses que están en el limbo, que están en sus reinos, más allá del cielo, haciendo sus cosas. De eso nos habla la filosofía griega, la filosofía romana, la filosofía oriental, cuando hablan de otros episodios trascendentales. No, Dios es parte de la historia y Dios interviene en la historia humana, aunque no dependa de nuestra historia. Ahora, vamos ya viendo todo esto, hermanos. Estamos viendo, hemos dado un primer vistazo y ahora estamos desglosando el capítulo 1. Hemos hablado de los datos históricos que nos da el libro, y en segundo lugar, ahora vamos a hablar de la interacción entre Nehemías y los que llegaron al palacio. Y la primera pregunta que queremos contestar es: ¿cuáles son los elementos principales de la descripción de Jerusalén y el remanente? ¿Cuáles han sido los elementos que tú has visto que son importantes en la descripción que ellos hacen de Jerusalén y el remanente? Vean que ha sido una descripción muy rápida. El remanente está en gran mal, en gran afrenta, y Jerusalén tiene sus muros destruidos y sus puertas quemadas. Como vemos en el texto, hay una interacción de Nehemías con los que llegaron a palacio y se sitúa en esos dos elementos, Jerusalén y el remanente. ¿Quién es el remanente? El remanente son los judíos que han escapado de la cautividad. El mismo versículo 2 nos lo dice. Vean, hermanos, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Los judíos que han escapado de la cautividad y también los que se quedaron ahí cuando el pueblo de Israel fue cautivo. ¿Cómo está ese pueblo? Y en segundo lugar, Jerusalén. ¿Qué representa Jerusalén para el pueblo judío? Jerusalén es la representación de la ciudad de Dios. Es donde Dios vive. Y ese lugar donde Dios vive está arruinada. Sus muros y sus puertas están destruidas. Y esto quiere decir que cualquiera puede entrar. Más allá, fíjate, del horror mismo de que la ciudad de Dios esté así. No hay seguridad. En el antiguo mundo, hermano, esto era la calamidad de impotencia total. Es decir, esto se refiere ya sea a la destrucción original por la ciudad por Nabucodonosor II en el año 586, que se encuentra en Daniel, capítulo 11, versículo 18, o a la destrucción de los muros parcialmente reconstruidos. Ambas posturas la cita Esdras en el capítulo 4, versículo 7, versículo 24. Pero en definitiva, no importa cómo sea, la ciudad está en ruinas. Y en cuanto al remanente, están en gran afrenta, es decir, en gran mal. Es una palabra que designa miseria, angustia y agravio. Es decir, podemos nosotros casi entenderlo cuando nos sitúa, por ejemplo, al final de una guerra, lo que se llaman las posguerras, ¿verdad? ¿Cómo está un pueblo después de una posguerra? En gran mal, está en angustia, está en agravio, está en miseria, con hambre,
sin dinero, o aunque tengan dinero no pueden comprar porque no hay víveres. Es decir, esa escena es la que nos cuenta los chicos estos que vienen de Jerusalén. Por eso es importante que nosotros cuando vayamos al texto y veamos, por ejemplo, que dice que el remanente está en gran mal y afrenta, nosotros busquemos en el diccionario qué significa estar en afrenta, por ejemplo, para ver realmente la profundidad de la cuestión de que nos habla estas personas. Ahora, estas condiciones sorprendieron mucho a los judíos que volvieron, porque los judíos cuando salieron del edicto de Ciro llegaron a Jerusalén y ellos fueron los que arriesgaron su vida y su riqueza para seguir la guía de Dios y volver a Judá. Algunos no volvieron, algunos se quedaron en Babilonia. Algunos se quedaron en el exilio porque ya se habían habituado al exilio, habían hecho negocios, tenían un buen nombre, habían hecho riquezas y la comodidad. Pero los que volvieron escucharon la voz de Dios. Dios quería que su pueblo volviera a su tierra, a la tierra al cual ellos pertenecían. Y cuando tú le obedeces a Dios, imagínate, y vas a la tierra y lo que te encuentras es miseria, angustia y agravio. Por eso ellos se sorprendieron porque arriesgaron su vida y su riqueza para seguir la guía de Dios y volver a Judá. Ellos esperaban prosperidad del pacto, pero experimentaron calamidad. La afrenta se refiere a vergüenza, hermanos, a desgracia, la cual describe la condición de alguien. Vergüenza por la sexualidad inapropiada, por ejemplo, dice Deuteronomio 31:17, por no tener hijos, por la pérdida del esposo. Es decir, es una vergüenza no solamente individual, sino también que eres escarnio para los demás. Los demás te señalan, tú eres el judío que volviste de allí, de Babilonia, y ahora estás aquí pasándolo mal, y te van a señalar. Así estaba el pueblo de Israel, así estaba el pueblo que volvió a restaurar la ciudad de Dios. Ahora, vean esa profundidad, hermanos, que decimos. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías ante esas noticias? ¿Cómo las presenta el narrador del libro? La reacción está narrada. Me senté, lloré, hice duelo, ayuné, oré delante del Dios de los cielos. Es muy curioso porque bastaba con decir, me dolió y oré. Sin embargo, el narrador lo describe por escenas, porque él quiere que nos fijemos, que prestemos atención. Además, pone el título del Dios de los cielos, y esto rescata algo importante. Aunque la calamidad es dura, y el propio Nehemías se duele, él ora al Dios de los cielos, es decir, al Dios máximo, con lo cual, dentro del duelo, nos posiciona en la esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Última pregunta de esta parte, hermanos. El autor nos describe la reacción de Nehemías a la noticia. ¿Por qué es tan detallada? ¿Por qué ustedes creen que me siento, lloro, hice duelo, ayuno? ¿Por qué describe el narrador esa cosa tan detalladamente? Como hemos dicho anteriormente, porque describe la reacción de modo que prestemos atención a lo que va a venir después, a la oración, porque es algo que el narrador quiere enfatizar. No es una película con imágenes. Recuerden que sí, que son palabras, que es un escrito, y el narrador va a utilizar algunas herramientas para que nosotros estemos en pausa, estemos alegres, estemos con intriga, y esta es una de las herramientas. Nos posiciona como diciendo, párala, alto, para la lectura, ve despacio, y ahora vea lo que yo te voy a mostrar. Vamos a la pregunta número 5. ¿Cuáles, hermanos, son los elementos o las secciones particulares de la oración de Nehemías? Todas estas preguntas que nosotros estamos respondiendo ahora, las respondimos, vean, cuando hemos descrito las escenas. Por eso, describir las escenas es importante porque ya luego te da un panorama del resto de datos. En la oración de Nehemías, las secciones particulares es, por un lado, que existe una proclamación de lo que Dios es, una alabanza a su grandeza, a lo grande, a lo misericordioso, al poder, a su amor y a su fidelidad.
aunque todo se nos es contrario, Dios sigue sentado en su trono y Nehemías tiene claro a quién clamar. No es el Dios de los desvalidos, en el sentido de que Dios sea desvalido, no es un Dios pobre, no es un Dios derrotado, sino que es el Dios de los cielos. Dice la palabra del Señor en el versículo 5, te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Vean cómo lo describe Nehemías, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan tus mandamientos. En segundo lugar, después de esta proclamación de lo que Dios es, hay una súplica. Por favor, sea atento tus oídos y tus ojos. Una oración continuada de día y de noche. El motivo es confesar los pecados del pueblo, en los que él, Nehemías, también se incluye. Y el motivo de esos pecados es que no hemos, dice el texto, guardado tus mandamientos, tus estatutos y tus preceptos. En otras palabras, la ley. Y por lo tanto, esto de no guardar esta ley es una rebelión contra el Dios mismo a quien le invocamos perdón. Es un reconocimiento. Versículos 6 y 7 hemos descrito. Ahora, después de eso, de ese reconocimiento, se le recuerda a Dios sus promesas a su pueblo, su elección incondicional hacia Israel y la promesa de que nuevamente el Señor restablecería a Israel. Y es importante que nos fijemos, porque dijimos ya en anteriores vídeos que Nehemías tiene una claridad en la escritura. Nehemías no dice esto porque se lo inventa, sino que Nehemías conoce la escritura y se posiciona, fíjate, en Deuteronomio 12, versículo 5. Dice, Deuteronomio 12, versículo 5, sino que el lugar que el Señor vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, esa buscaréis y allá iréis. Y el versículo 8 y 10 dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y la heredad que os da el Señor vuestro Dios, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que el Señor vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguro. Nehemías le recuerda esta promesa a Dios. Señor, tú dijiste que tú en la heredad que tú nos ibas a dar íbamos a estar tranquilos. Bendito sea su nombre. Como Nehemías conocía perfectamente la escritura. Y eso nos da un ejemplo de que tenemos también nosotros que conocerla. Y en último lugar, nuevamente una petición. Nuevamente que esté atento sus oídos. Vean, no por los que han obedecido, sino por los que quieren reverenciar su nombre. Pide honra, prosperidad, favor y gracia. Ve, hermano, lo importante que es anotarlo todo. ¿Qué pide? ¿Qué le pide Nehemías a Dios? Le pide favor, prosperidad y gracia. Esto es muy importante porque finalmente la petición de Nehemías no es tanto que se restituya el honor del pueblo, sino el honor de Dios. Dios es el afectado y que por esta situación Israel también lo está. Israel es el problema, pero el objeto de la maldición es que Dios mismo ha sido desechado de su pueblo. Y es una oración clara que sabe a lo que apunta. Nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos reconocer que nuestras faltas incluyen un repudio a Dios y a su nombre, lo cual nos afectará gravemente. Son nuestros actos los que afectan a su honor y por consiguiente también nuestras vidas. Así que aprendamos de Israel. Pregunta número 6. ¿Por qué fundamenta Nehemías su oración en Deuteronomio 7, versículos 7 y 9 y 30 del versículo 1 al 6? Veamos lo que dice. Deuteronomio Deuteronomio 7, del 7 al 9 dice,
no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia, vean, a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Está repitiendo Nehemías en la oración palabras de la ley, palabras del Deuteronomio. Y en el capítulo 30 de Deuteronomio, versículo del 1 al 6, vean lo que dicen, hermanos. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintiereis en medio de todas las naciones, a donde te hubiera arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres al Señor tu Dios, y obedecieras a su voz conforme a todo lo que yo te mando, hoy tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volveré a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido el Señor tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Señor tu Dios, y de allí te tomará, y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y a fin de que vivas. Amén. Hermanos, ¿está Nehemías describiendo las promesas del Señor del Antiguo Testamento? Claro que sí, no se la está inventando. Tú dices, Señor, que si nosotros no cumplimos tus mandamientos, nos vas a desterrar, pero que si lo cumplimos, tú nos vas a traer, a recoger donde estemos y nos traerá a habitar al lugar que tú nos has dado. Ahí tienen, hermanos, la capacidad de Nehemías de leer los tiempos, de estudiar la palabra del Señor. ¿Por qué se fundamenta Nehemías? Porque como Esdras, Ezequiel o Daniel, Nehemías tenía una cosmovisión distinta a los demás autores que no vivieron el exilio. Esto nos habla de una teología propia de ellos, que nace en el exilio, en momentos duros. Ellos leen la palabra y reinterpretan la historia. En el exilio no hay templo, no hay sacrificio, no hay lugar para adorar. Solo queda ¿qué? La palabra de Dios. Y por tanto se enfatiza en el exilio el conocimiento de la palabra, la experiencia, el anhelo por estudiarla, por descubrir sus promesas. Y vemos cómo Nehemías conoce perfectamente las Escrituras y las sitúa en su cosmovisión presente. En Deuteronomio 7, versículos 7 al 9, en este pasaje se enfatiza la elección de Dios hacia Israel tan solo por puro beneplácito. Y el motivo, porque el Señor les ama y guarda su juramento. El ejemplo de que eso pasa es la liberación de Egipto. Y finalmente existe una advertencia. ¿Cuál es? Que los que desobedezcan al Señor serán desechados. Que los que dejen de reconocer que el Señor es su Dios, van a ser destituidos. Pero también que si guardan sus mandamientos serán nuevamente constituidos en la tierra prometida. Por lo tanto, Nehemías recuerda que aunque es pueblo de Dios, Israel, aunque tú eres creyente, existe la exigencia de obedecer. Y esto es sinónimo de un amor recíproco al Señor. Dios ama y el pueblo responde con obediencia, porque también lo ama. Pablo, hermanos, enfatiza esta reciprocidad en Efesios, cuando habla de los esposos y de las esposas, de los padres y de los hijos, de los amos y de los esclavos. No hay uno mayor que otro. Uno se somete porque el otro lo ama.
y el otro también se someta a Dios, y etcétera, etcétera. Hay siempre algo que es continuo, mutuo de los dos. Y Deuteronomio 30, versículo del 1 al 6, en esta parte del texto está la promesa de que, ya hemos dicho, si el Señor los devuelve a la tierra de nuevo, de entre todos los territorios esparcidos, y obedecen sus mandamientos, el Señor restaurará la nación. Por lo tanto, Nehemías tenía claro que, por un lado, Israel sigue siendo el pueblo elegido, llamado y amado por Dios. Sin embargo, por culpa de no obedecer la ley, estos han sido esparcidos, no por Nabucodonosor, sino por Dios mismo. Y ellos deben aprender que la única forma de mantener esa relación protectora de Dios es reconociendo sus pecados y volviéndose de sus malos caminos a los caminos del Señor. Queridos hermanos, pregunta número 7. La oración de Nehemías: te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Nehemías 1:11. ¿Qué significa deleitar en reverenciar, temer tu nombre? Dice en la Reina Valera 60. Te ruego, oh Señor, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Los que gustan de obedecer a Dios. Es una actitud de agradecimiento. Se deleitan en reverenciar tu nombre. Y esto es una consecuencia del reconocimiento de lo que Dios ha realizado en sus vidas. Es una vida de adoración representada por una obediencia grata al Señor, tal cual la va a apuntar más tarde también Pablo en Efesios. Dios toma siempre el primer lugar y lo respetan o lo respetamos porque lo conocemos. Bendito sea su nombre. Por eso las cosas no se hacen para ganarnos el favor de Dios, sino porque ya hemos sido gratificados con el amor de Dios y con su favor. En la pregunta número 8 dice, hermanos, nos ha dicho el narrador, el autor del libro, Nehemías, en este primer capítulo del libro. Yo encuentro, hermanos, usted va a encontrar otras cosas, pero yo encuentro que en este primer capítulo se nos habla de que la historia que se cuenta es primeramente real, con una fecha histórica. En segundo lugar, el autor presenta un Dios extremadamente amoroso, el cual se le puede suplicar, aún en medio del deshonor que le hemos causado. También vemos que conoce bien la teología bíblica, o sea, las escrituras, expresada además en ese momento histórico que está viviendo. Nehemías se presenta como siervo, y además en todos los sentidos, tanto de Dios como de los hombres. Dice el versículo final, el 11, y yo era copero del rey. Él es servidor, tanto de Dios como de los hombres, y se incluye también como pecador para identificarse con su pueblo. Es decir, no se exime su identidad. Yo no estoy, por tanto yo no tengo culpa, sino que se integra también. Pero sobre todo, hermanos, está el hecho de reivindicar el honor de Dios, que en consecuencia física se ve herido porque Israel está en gran mal y las murallas y las puertas de Jerusalén en ruinas. Y esto no lo ha hecho el Señor, lo ha hecho Israel con su desobediencia. Según el cuadro, hermanos, pregunta 9 y última, según el cuadro presentado por el autor, ¿cuáles características de Nehemías le podrán servir a usted, a mí, para encabezar la misión de Dios para la reconstrucción de Jerusalén? Nehemías entiende bien la metanarrativa de Dios, es decir, el plan de Dios. Se ve como un siervo del Dios de los ejércitos, que continuamente lo va a estar diciendo. Yo no temo porque el Señor está conmigo, siempre estoy dependiendo de Dios, tal, porque se ve como un siervo no de cualquier Dios, sino del Dios grande de los ejércitos. Aparte también es una persona que tiene una característica importante en cuanto a que se identifica con el problema. No se excusa. Se ve también como un instrumento de urgencia. No te puedes estar parado cuando tu pueblo está mal, cuando el cristianismo está en una gran afrenta, cuando la palabra de Dios no corre y no es glorificada. Tú eres un instrumento, hermanos,
Yo soy un instrumento de Dios. Nehemías se vio también como un instrumento de urgencia para restaurarlo todo. Se apoya Nehemías en el pacto perpetuo de Dios. Se apoya en el amor de Dios, se apoya en la fidelidad de Dios. Y además vemos un atractivo sacerdotal porque él intercede por su pueblo. ¿Qué pastor más bueno el que hace esto, hermano? Que intercede por su pueblo, no que lo humilla, no que le cuenta al Señor todas las cosas malas que hace el pueblo o que humilla al mismo pueblo delante de Dios. Mira, por esto es lo que me ha hecho, sino que intercede al Señor por su pueblo, también demostrando el mismo amor, la misma fidelidad que muestra Dios por nosotros. Y finalmente, hay una reivindicación de que el dolor que se ha producido es hacia Dios y no hacia Israel. Con todo esto, hermanos, Nehemías tiene unas cualidades muy características que le van a servir para encabezar la misión que Dios le ha otorgado para reconstruir Jerusalén. Queridos hermanos, mañana nos vemos con el capítulo 2. Si todavía no lo han hecho, le invito, hermano, a que esta tarde lo hagan. A lo mejor no tienen que ser tan profundas las respuestas, ya la haremos juntos, pero lo importante es que usted entrene con la palabra, que empecemos a ver los detalles, a ver lo que el Señor nos muestra. Pues nada, que tengan un bendecido día y que descansen en el Señor.